La suerte de verlo crecer en los medios de comunicación y en la política me permitió aquilatar la posibilidad de un talento con potencialidad para hacer cosas desde el litoral de lo gubernamental. Tiene un reto por delante. Jean Luis Rodríguez, bienvenido. ¿Y cómo están los puertos del país? Muchísimas gracias, Salvador, Elías, Belki, Napoleón. Un honor estar acá compartiendo con ustedes en este diálogo de ACD Media. Realmente para nosotros, desde Autoridad Portuaria Dominicana, es de mucha satisfacción poder decir que hoy día los puertos de República Dominicana, tanto los puertos concesionados como los puertos que son administrados por la Autoridad Portuaria Dominicana, se encuentran en un muy buen momento. Nosotros hemos visto en muy poco tiempo un desarrollo, y me refiero específicamente a la gestión que nos ha tocado encabezar, un desarrollo exponencial en términos de puertos en el país. Y lo podemos simplificar de la siguiente manera. Por ejemplo, terminales de cruceros. República Dominicana, a la llegada del actual gobierno, contaba con 3 terminales de cruceros. Una era La Romana, Amber Cove en Maimón y Sanssouci en la ciudad de Santo Domingo. Sin embargo, ya tenemos 5 terminales de cruceros. O sea, pasar de 3 a 5 en 3 años y algo de gobierno es un gran logro, porque en años anteriores o gobiernos anteriores quizás se construía una cada 20 años. Nosotros hemos logrado 2 en 3 años, que es la terminal de cruceros de Taino Bay en Puerto Plata y la terminal de cruceros de Cabo Rojo en la provincia de Pedernales, Cabo Rojo Port. Pero para que veamos, por ejemplo, la importancia de este desarrollo, podemos citar que en el caso específico de Taino Bay, en la temporada del año 2023, logró recibir alrededor de 800,000 cruceristas. O sea, estamos hablando de un número que es casi el número de lo que se recibía en toda la historia en el país en términos de cruceros, porque para el año 2019, que había sido el récord, recibió República Dominicana 1.100.000. Y si tan solo Taino Bay recibió 800,000 en el año 2023, pues ahí se ve el gran aporte que ha sido esta terminal para el desarrollo del turismo de crucero en República Dominicana. Decir que era 1.100.000 y que hemos pasado a 2.300.000 para el año 2023, estamos hablando de que alrededor de un 110% crecimos, aún habiendo pasado, como ustedes veían en ese documental que presentó el presidente de la República, un presidente en tiempo de crisis, aún siendo una gestión en Autoridad Portuaria Dominicana en tiempo de crisis, porque pasamos de encontrar los puertos cerrados a tener que aperturar los puertos, que fue parte también de esa historia que nos tocó vivir. Pero estamos en un gran momento. Estamos hablando de que ya la proyección, tan solo Taino Bay en Puerto Plata, la proyección que nosotros tenemos es que alcance 1.200.000 cruceristas para esta nueva temporada del año 2024. Y la proyección a nivel general es que alcancemos los 3 millones en este año, lo que sería triplicar los números históricos del país. Ya, Luis, una pregunta en ese mismo punto. Yo he estado en Puerto Plata cuando se reciben esos cruceros y se llena la ciudad de sus turistas. Entonces ya la economía local se ha adecuado. ¿Hay un plan similar si el proyecto se desarrolla de una manera tan exitosa en Cabo Rojo? Claro que sí, Cabo Rojo, la proyección, y lo anunciamos al principio de su inauguración, la proyección era que llegaran alrededor de 50,000 este año, cruceristas, entre los barcos que van a llegar ya de manera esporádica. Hemos recibido los primeros 2 cruceros. Nosotros entendemos que cuando venga la temporada alta, que ahora mismo no estamos en la temporada alta de cruceros, pues que nosotros podamos completar, prácticamente alcanzar esa meta inicial que nosotros tuvimos. Taino Bay en su primer año recibió, si la memoria no me falla, cerca de 300,000 y hoy está recibiendo 800,000 y la proyección 1.200.000. O sea que la tendencia en estos puertos es que vaya incrementándose el flujo de cruceros, y es normal porque son destinos nuevos que hay que darlos a conocer, donde los primeros cruceristas que llegan son los que se encargan
de compartir su voz, ¿verdad? De decir, sí, me gustó el destino, fue agradable, Cabo Rojo es bonito, tiene buen sol, playa, sí, tiene correctamente de promover el destino y evidentemente esa valoración que ellos siempre le entregan en los barcos, un review de que ellos completen cómo fue el destino, qué le pareció, y eso nos va dando puntos. La información que tenemos que hasta ahora eso ha sido muy positivo en el caso de Cabo Rojo y que para el año que viene la proyección es que lleguemos alrededor de unos 300,000 visitantes vía el puerto de Cabo Rojo, con un potencial a futuro que para el año 2028 se pronostica que pueda alcanzar cerca del 1,000,000. Y para una zona como la región sur del país, que ha sido históricamente una de las más desfavorecidas, realmente es un gran alivio. Ya se siente, ustedes van a Pedernales y el que antes quería adquirir un terreno en Pedernales que podía hacerlo, hoy ya se le hace un poco difícil, porque hoy la tierra es más costosa, hoy los negocios se siente un clima totalmente diferente y eso es lo que han hecho estas nuevas terminales de cruceros en estos territorios. Pero no nos quedamos ahí, estamos trabajando en desarrollar otras más. Tenemos, por ejemplo, el caso de Arroyo Barril, que dimos un picazo hace unos días atrás, que es la primera APP, o sea, la primera alianza público-privada que se hace en el país para desarrollar una terminal de cruceros en Arroyo Barril. Pero viabilizamos la terminal de Samaná Bayport, que es la que está exactamente en el pueblo de Samaná, que venía con un problema legal de una mala concesión que se hizo, digo mala en el sentido de cómo se estructuró en su momento, con muchas debilidades, y que no le garantizaba la inversión a los inversionistas que estaban allí. Nosotros logramos resolver todo ese entuerto legal y hoy día ya se está desarrollando la terminal de Samaná Bayport. O sea que para este próximo cuatrenio nosotros podemos garantizar que ya no serán 5, sino que estaremos pasando a 7 u 8 terminales de cruceros, porque esas 2 están garantizadas, se terminan en este cuatrenio, tanto Samaná Bayport como la terminal de cruceros de Arroyo Barril, y también estamos trabajando en la terminal de cruceros de Barahona, que se está haciendo con fondos propios del gobierno. El muelle lo está financiando la Autoridad Portuaria Dominicana y la terminal la estará financiando el Ministerio de Turismo. Y hay otro proyecto que se está visualizando en el Distrito Nacional, en el Malecón de Santo Domingo. Ese es otro proyecto que lo estamos viendo. Todavía no está, digamos, definido el proyecto como tal en su interioridad, pero es un proyecto posible también, o sea que lo que estamos viendo en términos de cruceros en República Dominicana es extraordinario. Yo recuerdo que en una visita que hicieron acá los principales ejecutivos de las distintas líneas de crucero, yo les preguntaba a ellos si era posible tener tantas, porque yo mismo me hice... Yo tengo la pregunta, si era viable. Yo mismo me hice la cuestionante o la interrogante, decía, pero ya no son suficientes, le decía yo a ellos, y ellos me decían, no, mira, nosotros cada día fabricamos más barcos. O sea, esta es una industria que todos los años, y ustedes se dan cuenta, hay como una competencia de cuál línea de crucero construye el barco más grande, el barco con más amenidades. Y entonces es una industria de un crecimiento exponencial a un nivel que en la pandemia fue de las pocas que mantuvo todo su nivel de empleomanía. O sea, en las líneas de crucero no hubo despidos en la pandemia. O sea, ellos duraron, y fueron de las últimas en abril, porque los hoteles abrieron primero que los cruceros. Sin embargo, ellos no despidieron a nadie. Duraron 2 años aproximadamente totalmente cerrados y pagando su personal completo. No hubo un solo despido. Y decían ellos que tenían capacidad de esperar 2 años más. O sea que es una industria bastante sólida. Y ellos me decían, mira, lo importante es que cada destino al que nosotros llevemos los cruceristas sea distinto. Digamos que si fueron a La Romana, que cuando lleguen a Cabo Rojo sea totalmente distinto a lo que tú me ofreces en La Romana. Y por eso nos hemos enfocado en que, por ejemplo, Cabo Rojo es un puerto diseñado bajo un modelo de minería, donde el concepto es totalmente de minería. Taíno Bay es un pueblo taíno, pero Arroyo Barril se está contemplando un jungle, o sea, una jungla, un pueblo tipo jungla,
con parque acuático, con estos parques tipo Disney que tienen toboganes, o sea, ese concepto de parque tipo Disney se está haciendo tanto en Cabo Rojo, que va a tener un parque temático, que es la última fase de ese puerto, y se va a hacer también en Arroyo Barril. Pero además, que lo que ellos vivan como experiencia en cada uno de los destinos sea diferente. Entonces, en eso es que nos hemos enfocado y nos ha dado un resultado extraordinario, porque por primera vez en República Dominicana, para poner un ejemplo, hemos tenido cruceros que han visitado 3 destinos en el país. O sea, que han ido, por ejemplo, para que ustedes tengan una idea, a Isla Catalina, La Romana y a Cabo Rojo, por ejemplo. Y eso se puede dar, ¿por qué no? Que visiten Taino Bay o Amber Cove y después vayan, por ejemplo, a Samaná. Entonces, todo ese concepto es lo que hemos estado trabajando y ha dado un resultado, reitero, extraordinario cuando nos vemos frente a otros países que eran líderes en términos de cruceros en el mundo, y nosotros, sobre todo en la región, lo hemos venido superando con creces, y la proyección es que nos constituyamos al paso que vamos en el hub de crucero de todo el Caribe. Además de las terminales de crucero, está bajo tu responsabilidad lo que tiene que ver con los muelles de carga. Y hay un trasiego de diferentes tipos de mercancías, incluyendo las ilícitas, por esos muelles. De tal manera que un informe de la Agencia Antinarcótica de Estados Unidos recientemente acaba de poner sobre el tapete la cantidad de muelles en otros países que están bajo cuestionamiento y en la lupa de las investigaciones. Extrañamente no colocan República Dominicana, que anteriormente estaba dentro de esto. ¿Qué se está haciendo también con los muelles de carga? ¿Cuál es la perspectiva? ¿Cómo vamos ahí? Mire, y yo quisiera, para no perder un poco el hilo de donde íbamos ahorita hace un momento, para caer ahí, Salvador. En el caso de qué faltaba, ¿verdad? Que nos quedamos ahí, que Becky nos hacía la pregunta. Yo debo decir que hacía falta, reitero, una visión de que esa institución no podía ser lo que era, una fábrica de empleo, de resolver problemas, de déficit financiero, porque Autoridad Portuaria los últimos 10 años antes de nuestra llegada perdía dinero al cierre de cada año, sin embargo ahora deja beneficios, y quedarse rezagada frente a otras instituciones que eran parte de una ecuación. ¿A qué me refiero con una ecuación? Tú tienes en puertos aduanas, que es de una tecnología muy avanzada, como todo el mundo lo sabe. Aduanas hizo esa transición de pasar de ser una institución de la época de los 90 a una institución de libreta. Claro, de libreta, que todavía se hacían. Cuando yo llegué a Portuario todavía había muchísimas prácticas manuales. Entonces tú tener aduanas que ya había hecho la transición, pero tú tienes también en Portuaria organismos de inteligencia, como el Cuerpo Especializado de Seguridad Portuaria. Tienes al DNI. El DNI, tienes la Dirección Nacional de Control de Drogas, o sea, interactúan una serie de instituciones que cuando tú la veías a ellas y veías del otro lado de la autoridad portuaria, la más deficitaria y la que tenía menos herramientas para hacer todo, era la autoridad portuaria, porque no se invertía en nada. En tecnología en los últimos 10 años no se invirtió un peso en la autoridad portuaria dominicana, como me refiero del 2010 al 2020. Sin embargo, nosotros hemos invertido a la fecha casi $1 millón en tecnología en la autoridad portuaria dominicana. Y eso ha beneficiado a que nosotros podamos tener hoy puertos más seguros, donde apoyamos, por ejemplo, el CESEP, que es el Cuerpo Especializado de Seguridad Portuaria. Siempre ha habido el compromiso de que Portuaria le dé un aporte económico para ayudar a lo que tiene que ver con la seguridad de puertos. Eso tenía años que no se le daba cuando nosotros llegamos a Portuaria. Sin embargo, nosotros lo restablecimos y le hemos pagado mes tras mes. Porque había un déficit. Sí, porque no había prácticamente ni para pagar la nómina, es la realidad. Sí. Y eso lo sabe todo el mundo, se pagaba de manera esporádica. Entonces, tú tener una institución que debe de ser un modelo para que todo el conjunto funcione de una manera correcta, tenerla cualquierizada, que es el término creo ideal para decir lo que pasaba en Portuaria,
pues era una desgracia para el sector. Sin embargo, hoy nosotros fuimos reconocidos hace alrededor de un año por la Asociación de Navieros de la República Dominicana, y yo le preguntaba de manera jocosa, le decía yo a una persona, digo, mira, a un amigo del sector le decía, cuidado si eso es para llantarme a mí, que me lo están dando. Le digo yo, cuidado, pues si usted se lo han dado a todos los directores, y me dice, mira, tú estás relajando, pero yo creo que tú eres el primero, el que se le ha entregado ese reconocimiento que te entregaron a ti. Y realmente es porque se ha dado un apoyo. O sea, nosotros hemos entendido que somos un cuerpo donde todos tenemos que apoyarnos, que generar las condiciones, sobre todo porque Portuaria es inversión privada. Portuaria hace muy pocas inversiones públicas. Es más, yo creo que por primera vez está haciendo inversiones públicas en la gestión que nosotros estamos encabezando, que más adelante hablaremos de eso con el tema de los muelles pesqueros y turísticos que estamos haciendo a nivel nacional. Pero con el tema del trasiego que tú hablabas, Salvador, nosotros ya como gobierno hemos dado resultados extremadamente satisfactorios. Ustedes han visto, por ejemplo, la cantidad de drogas que se ha incautado, y muchas de estas drogas se incautan probablemente en su gran mayoría en los puertos, que no es una práctica local, sino que a nivel mundial, sí, puertos y aeropuertos. El gran trasiego son los, en furgón. Correctamente, son quizás los favoritos para este tipo de ilícitos, entre otras cosas, bebidas alcohólicas, cigarrillos, otros temas que vivimos nosotros pendientes a eso. Ahora, ¿qué se ha mejorado? Por ejemplo, Jaina no había escáneres cuando empezó este gobierno, a través de la Dirección General de Aduanas, que los donó. El puerto de Jaina ya tiene sus escáneres. Pero puertos, por ejemplo, como Puerto Plata, que era un puerto, en mi caso, que lo encontré muy desorganizado, con muy pocos controles, nosotros lo hemos puesto al nivel de estos puertos que son concesionados, porque el caso de Caucedo, un puerto privado con mucha tecnología, cuando tú veías, por ejemplo, Puerto Plata, bueno, hoy no tiene el nivel de Caucedo, pero tiene un nivel aceptable, donde ya no hay ese tipo de escapes, donde, por ejemplo, yo encontré ese puerto recaudando 4 millones de pesos, y yo recauda 12 o 13 millones de pesos mensuales. Triplicado prácticamente, y eso ha pasado prácticamente en todos los puertos del país. Lo que está pasando, por ejemplo, con Manzanillo, que ya el Ministerio de Obras Públicas hace unos días entregó los avances, tanto para la supervisión como para la ejecución de lo que va a ser el nuevo puerto de Manzanillo, que todo el mundo sabe que estratégicamente es un puerto con un potencial enorme por su proximidad con la costa sur de los Estados Unidos. Y eso nos va a dar a nosotros aún mayor fortaleza para lo que estamos trabajando, que es convertir a la República Dominicana en el hub logístico también de la región. Y vamos muy bien, vamos muy bien. Yo estoy convencido que hoy día no hay un solo puerto que no hayamos tocado de alguna manera su desarrollo. No hay uno, y lo puedo citar. Pongo por ejemplo San Pedro de Macorís, que lo encontramos con ciertas operaciones, pero que hoy día se está desarrollando allí lo que es la terminal del ferry de San Pedro de Macorís a Mayagüez, que lo va a desarrollar la empresa Balearia, que es, si no es la más importante de Europa, es una de las más importantes, y es la que tiene el ferry, para poner un ejemplo, de la Florida a las Bahamas, y va a ser quien tendrá las operaciones de San Pedro a Mayagüez, que era la ruta original del ferry en República Dominicana en los años 80. Lo hemos retomado, pero si nos vamos, por ejemplo, a Barahona, mencionaba que estamos construyendo la terminal de cruceros turismo, nosotros el muelle. Ahí, a la fecha, hemos viabilizado inversiones por alrededor de unos 15, 16 millones de dólares, 8 bajo inversión privada y unos 8 bajo inversión pública. Ya, Luis. O sea que hemos tocado cada uno de los puertos del país. Mira, ya que estamos hablando de red vial, hay muchas personas que tienen preguntas sobre, primero, que sienten que el cobro de los peajes es un poco excesivo. Yo particularmente entiendo que la realidad es distinta, porque tenemos carreteras. Yo he viajado, he estado en otros países de Latinoamérica, y la condición de nuestras carreteras es manejable en comparación de países como México, Costa Rica, Colombia, que tienes que pagar peaje y no están en buenas condiciones. ¿Qué plantea Red Vial con eso de si el cobro es suficiente, si debe elevarse o disminuirse? Mira, el tema del cobro de los peajes, yo creo que hay que generar conciencia en la población, y todos los que somos ciudadanos que utilizamos carretera tenemos que promover eso. Cada vez que
un camión de carga transita por una vía, se deteriora la vía. Es un tema de vida útil, eso estamos claros. Cualquier carretera tiene una vida útil de 10 años aproximadamente, y mantenerla en condiciones cuesta dinero. Y cada día el parque vehicular incrementa, cada día son más las personas que utilizan la vía del país. Y tú lo mencionabas, y a mí me ha tocado, a nosotros los políticos no nos pega hablar de cuál país es que hemos ido, que no ha ido, pero sí me ha tocado manejar en otros países de Latinoamérica. Oye, y lamentablemente he visto un deterioro enorme de sus vías. Y te pongo un caso, que ese sí lo puedo mencionar, que es el caso de Puerto Rico, en el siguiente contexto. Puerto Rico descuidó sus vías en una época a un nivel extraordinario. ¿Qué pasó? Que cuando pensaron en resolver el problema, ya era muy difícil porque había que invertir una cantidad enorme de dinero. ¿Qué tuvieron ellos que hacer? Buscar inversión privada, entregarle la administración de los peajes, y la administración privada entonces invertir todo el dinero de reparar las vías, pero cobrándose el dinero de los peajes. Su retorno, su inversión. Y con un incremento anual. O sea, los peajes en Puerto Rico, me decía una persona, todos los diciembre, regalo de Navidad, es que el peaje sube. Y no recuerdo a cuántos años es que esa dinámica se multiplica, y fue porque se vieron en un problema que no había manera después de con fondos propios poderlo enfrentar. Entonces nosotros no podemos caer en eso. Nosotros tenemos que tratar de que con los recursos que recaudamos a través de los peajes, con ciertos incrementos esporádicos, porque los incrementos no tienen que ser todos los años como en Puerto Rico, pero que tú dices, bueno, que si cada 5 años incrementa en tal porcentaje los peajes en República Dominicana, pero las vías se mantienen en condiciones, hay buen mantenimiento, hay desarrollo de nuevas vías también. Porque ¿cuánto tú te ahorras ahora en llegar a San Juan de la Maguana con la circunvalación de Asua? Pero cuando terminemos, cuando hablo de ahorro en combustible. Sí, y en tiempo. Y en tiempo. Pero cuando tengamos la circunvalación de Baní, estamos hablando que entre Baní y Asua tú te estás ahorrando casi 1 hora de diferencia en lo que era antes un trayecto hacia cualquiera de esas provincias que están en el sur de la República Dominicana. Entonces, es un tema de beneficio por un lado, y que nosotros generemos a la ciudadanía la realidad de que es necesario, de que no es un tema, porque a veces no, el gobierno quiere más dinero, no, se necesita recursos para poder hacer cosas. Por último, Jean Luis, los puertos pesqueros. Importantísimo, ese es el proyecto que nosotros socialmente hablando podemos decir que es el de mayor impacto de la autoridad portuaria. Ningún gobierno lo había visto o visualizado ese proyecto. Es un proyecto que nace, en el caso de nosotros, cuando fuimos a resolver el problema de Taíno Bay, ahí habían unos pescadores. Entonces, al construirse la terminal de cruceros, ¿qué iba a pasar con ellos? Y ahí conocimos cómo ellos operaban, la dinámica que había en el país. Le construimos ese muelle pesquero a los pescadores de Puerto Plata, y ahí surge la idea y lo empezamos a desarrollar en toda la geografía nacional. Hemos inaugurado a la fecha por región, para poner un ejemplo, en el sur ya se inauguró Palenque. Vamos a inaugurar en los próximos días el de Salinas. Vamos a inaugurar como en 2 meses el de Pedernales, el muelle de los pescadores de Pedernales. En el este del país se inauguró Boca de Yuma, se inauguró Cañitas en la provincia de Atomayor. Cabeza de Toro, que es turístico pesquero, porque también hicimos un híbrido en zonas que son turísticas, por ejemplo Cañitas, que hay mucha pesca, pero no solamente pesca, sino pesca de estos torneos famosos de pesca que se hacen. Entonces creamos las condiciones para que el muelle también pueda recibir embarcaciones turísticas. A la fecha se han inaugurado ya 12 muelles turísticos pesqueros en toda la geografía nacional. Bueno, gracias a Jean Luis Rodríguez, director de la Autoridad Portuaria Dominicana y de RD Vial. Suerte y una isla, vivir de espaldas al mar, parece que ya se va a resolver ese tema. Elías Alcántara, vicepresidente administrativo de ACD Media, Belkis Castillo, directora de proceso.com.do, Napoleón de la Cruz, director de prensa de ACD Media,
Salvador Sánchez, su servidor, como anfitriones, gracias a Jean Luis Rodríguez por comparecer a este diálogo en el día de hoy. Buen feliz resto del día. Hasta otro diálogo.